las leyes las elaboran las secretarías técnicas de los despachos y de las grandes compañías. Eso es lo que explicaba Antonio García Trevijano cuando, claro, tú tienes un montón de leyes, una especie de diarrea legislativa en España y dices, bueno, ¿y eso de dónde sale? Porque esos parlamentarios a los que vemos cobrar esos sueldos importantes y que dan una sensación de hacer una vida más que cómoda, parece que no, de algún modo no están quizás capacitados para emitir toda esa cantidad de legislación. Y don Antonio lo explicaba fenomenal. Son las secretarías técnicas de las grandes empresas las que elaboran esas leyes en función y en favor de sus propios intereses. De esta manera, cuando se promulgan leyes relativas o que van a, de algún modo, limitar todo el sector de la energía, son esas propias empresas las que las elaboran y las someten a la aprobación de los parlamentarios, que simple y llanamente tienen que dar el plácet para que de algún modo esas leyes ya formen parte de del ordenamiento legislativo. Claro, de algún modo es la forma en la que esas empresas, esas oligarquías, están legislando nuestras vidas. Sin embargo, Emilio, que días atrás ya nos explicaba cómo el factor de la neurociencia es clave a la hora de ver si la libertad colectiva puede ser una idea propia o simplemente parte inherente de nuestra naturaleza, hoy decía algo interesantísimo antes de empezar. Hoy decía, wow, traigo un informe que explica muy bien cómo debe funcionar un parlamento en determinadas funciones a la hora de efectivamente garantizar las libertades de los ciudadanos. Traigo un documento, un informe del Congreso de los Estados Unidos que hoy tenemos que tratar sí o sí. Y en cuanto nos ha explicado cómo era, nos ha parecido una idea fantástica. Emilio Treviño, desde Marbella, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Alberto, buenos días. Oye, Emilio, estamos, tanto Alejandro Villalba, que es el jefe, ya lo sabéis, que se encarga de todo esto, y yo estamos súper expectantes de que nos cuentes a todos cuál es ese documento y de alguna manera que nos expliques cómo ese documento ejemplifica bien qué es lo que debería ser un parlamento, un lugar en el que se hacen las leyes y que por desgracia no tenemos en España. Sí, mira, el documento que tratamos es un documento que se titula Investigación de la competencia en los mercados digitales. Es un documento creado por un subcomité de la Casa de los Representantes del Congreso de los Estados Unidos, compuesto por demócratas y republicanos, pero sobre todo compuesto por representantes especialistas y ayudados por técnicos para realizar una investigación sobre la posible existencia de monopolios o la efectiva existencia de monopolios o oligopolios en el sector digital, en el mercado digital. Concretamente, este informe hace una investigación extensa de más de 400 páginas vigilando el comportamiento de Facebook, Apple, Amazon y Google, ¿no? Es muy interesante, Alberto, porque, o a mí me lo parece, porque hace una simplificación de lo que supone informar a la Cámara de algo tan complicado para un español como yo, por ejemplo, para entender cómo funcionan estas grandes tecnológicas, cómo acaparan un mercado que es potentísimo y qué consecuencias tiene para la sociedad, en este caso, lógicamente, para la sociedad estadounidense, que es a la que sirve. Entonces me pareció oportuno porque es un informe que yo como abogado no he visto nunca, ni en la carrera me lo enseñaron, ni desde luego con toda la prensa que llevo leída y telediarios vistos, nunca he visto un informe tan clarito y tan interesante. Bueno, fíjate, hay algo interesantísimo. Antes de empezar, Alejandro nos decía, bueno, ¿qué diferencia con respecto a España? En España ya sabéis cómo funciona todo esto. Cuando hay que, de algún modo, observar si un determinado grupo de influencia está vulnerando la ley, se crean esas comisiones de investigación. Y Alejandro nos decía, bueno, todo esto son sueldos gratis. Bueno, sueldos gratis no los pagamos nosotros, pero son sueldos por la cara. Al fin y al cabo son un grupo de parlamentarios que se tienen que ir turnando porque no pueden repetirse de una comisión a otra y al final, y esto ya lo introduzco yo, lo que siempre resulta es que entre ellos se produce una especie de intercambio de cromos de intereses mediante los que tú en un momento determinado pasas por alto esta parte de la ley
y no la criticas si a cambio yo te doy esto otro. Es decir, al final sigue habiendo esos grupos dentro de los parlamentarios en los que ellos son los beneficiados en contra de vuestros intereses, de nuestros intereses y, lógicamente, también a favor de los intereses de esas compañías. Lo que nos está describiendo Emilio es, fijaos, qué sencillo. Tiene un grupo de congresistas que en un momento determinado están asistidos por técnicos que van a analizar una posición dominante de unas empresas cuya actividad es relevante. No solamente, lo explicábamos estos días atrás, no solamente para lo que sucede, sino para lo que se piensa por parte de la ciudadanía. Fijaos, el ejemplo nos ha dicho 4 empresas: Facebook, Apple, Amazon y Google. Fijaos hasta qué punto todas ellas son importantes. Google, a la hora de buscar tú en un buscador tal o cual término, Google, sus algoritmos, están modificados para que haya unos resultados que aparezcan por encima de otros resultados. Durante esta pandemia hemos visto cómo, y tiene cierto sentido, Google de algún modo ha restringido que en las búsquedas aparecieran, o intentaba evitar que aparecieran, información relativa a los antivacunas. Es decir, de algún modo intentando ya establecer una línea de pensamiento. Yo estoy completamente de acuerdo con esa línea de pensamiento, pero ojo, estamos hablando de algo que puede parecer hasta cierto punto lógico, pero no solamente sucede con los antivacunas, puede suceder con muchos otros aspectos, por ejemplo, de la política. Miren lo que ha pasado en estas elecciones con Donald Trump, en los que ya se está dirigiendo el pensamiento de las personas hacia el punto que interesa. Y eso es lo que efectivamente se está investigando para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos americanos. Fíjense qué diferencia con lo que tenemos en España. Sí, sí. Emilio. Sí, fíjate, a colación de lo que estás diciendo, yo no he leído el informe entero, pero sí, como está también estructurado, tiene una introducción, un desglose de los distintos aspectos, puedes cómodamente puedes ir a las recomendaciones, puedes irte a los findings, a los hallazgos, conclusiones, ¿no? Y si te vas a esas conclusiones, de entrada, por ejemplo, hace una observación interesantísima sobre el comportamiento de la agencia antitrust, es decir, una agencia federal del Poder Ejecutivo, y hacen la siguiente observación. Llama la atención este informe, este subcomité, del hecho de que operaciones que creo que hace referencia a Facebook, de 100 operaciones de compra de otras entidades tecnológicas que evidentemente pueden tener un impacto en el mercado digital, de las 100 operaciones únicamente se hizo una investigación extensa de la operación de todas ellas. Y lo que viene a destacar es la facilidad con la que se están moviendo estas grandes tecnológicas en el mercado digital para ir protegiéndose y acaparando peso. De hecho, hace una observación sobre el comportamiento de mercado de algunas de ellas con posibles competidoras. Y emplean una expresión curiosa, las llaman adquisiciones asesinas. Sí, porque consiste en adquirir empresas que potencialmente son competidoras, o bien para integrarlas en su funcionamiento propio, o bien para eliminarlas del mercado. Fagocitar, básicamente fagocitar. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, a poco que leas, uno se da cuenta de lo fácil que es entender una realidad que nos, de alguna manera, iba a decir nos oprime. Digo nos oprime porque a mí esta vigilancia tecnológica muchas veces me molesta, ¿no? Pero en cualquier caso es una realidad que efectivamente tiene luego lecturas y tiene componentes de evolución evidentes, ¿no? El hecho es que esa realidad, cuando coges un informe bien desarrollado, bien fundamentado, es que esa realidad la aprendes inmediatamente. Oye, y se me ocurre a mí, digo, y con la cantidad de cámaras legislativas que tenemos aquí en España, y estoy pensando en las autonomías y efectivamente la del gobierno central. Digo gobierno, fíjate, ¿no?, cómo tenemos que hablar, que efectivamente es que es lo mismo, ¿no? Legislativo y ejecutivo, aquí está todo unido. Y ni un solo informe que tenga yo en mi memoria que se pueda parecer en algo a esto, Alberto. Fíjate, además de lo que tú estás diciendo, a mí me toca saber,
porque precisamente eso es lo que sucede también en ámbitos como, por ejemplo, la bolsa. Cuantas más palabras y expresiones farragosas utilices, más consigues no hacer nada pareciendo que estás haciendo algo, que es lo que sucede en España si lees cualquiera de las conclusiones relativas a una comisión de investigación. Todo empieza igual, en salvaguarda de los intereses, en este caso de los inversores, y luego te cuentan un rollo de que no están diciendo absolutamente nada, son todo palabras bien sonantes y, como bien tú estás diciendo, en Estados Unidos te dan el problema, te lo sintetizan, te explican dónde está la causa, cuáles son las pruebas que acreditan que esas empresas están actuando, vulnerando esos principios de libertad y cuáles pueden ser las soluciones. Bueno, pues en España es todo lo contrario. Se enmaraña todo con una palabrería en la que, claro, si tú dices para, dímelo lentamente porque no entiendo nada, pareces tonto, con lo cual te quedas escuchando, no entiendes nada, efectivamente, y ha colado. Eso es precisamente lo que sucede en España. Y si eso lo multiplicas, no ya por la central, sino por todas las autonómicas, te puedes imaginar esa diarrea legislativa a dónde nos puede llevar. Correcto, así sí. es. Bueno, y además de todo lo que has estado viendo ahí, comentabas antes algo relativo a unas declaraciones de Greenwald a este respecto. Bueno, lo de Greenwald es una comparecencia que hizo el viernes pasado precisamente ante el Congreso de los Estados Unidos. Fue invitado para que testificara. Testificó junto al vicepresidente de Microsoft y también de directivos precisamente de estas grandes, de Facebook, Apple, Google. Pero en relación, tiene su conexión, pero en relación en este caso al problema que se están encontrando los medios tradicionales, los medios informativos tradicionales, con la falta de ingresos por publicidad, ya que lo está acaparando todo Google, estas grandes tecnológicas, ¿no? Bueno, de hecho, fíjate, han tenido ese problema en Australia y en Australia han cortado, es decir, han prohibido a Google el publicar las noticias que vienen en los medios porque, lógicamente, al final tú te vas a tu buscador de Google y tienes ahí todo el mundo metido en esa pantalla y quien está creando ese mundo, que es el periodista, no obtiene absolutamente nada, porque Google está llevándose la publicidad de un contenido que está elaborando un medio de comunicación que tiene que mantener los sueldos de los periodistas. Ese es un problema que ya fuera de Estados Unidos se está empezando ya a limitar. Bueno, efectivamente, Alberto, es que el problema, lo que vemos en Estados Unidos al final redunda en el resto del planeta, ¿sabes? Porque estamos, queramos o no, estamos sujetos a sus normas, ¿no? Entonces, está muy bien el artículo de Greenwald porque transcribe su intervención ante el Congreso, se plantea esa problemática de los medios de comunicación tradicionales. La cuestión es cómo regularlo, es complicadísimo, pero lo cierto es que medios tradicionales locales de Estados Unidos están en una situación ya crítica. Y luego medios con muchísima presencia, como The New York Times, que son realmente formadores de opinión pública en Estados Unidos, yo diría casi ya con proyección mundial, están entrando en esa misma situación crítica. Pero fíjate, Alberto, el problema es que estos medios de comunicación que acuden al Congreso para buscar amparo legislativo, por otro lado, están cayendo en descrédito popular. Hay una encuesta curiosísima que se ha hecho recientemente que señala que solo el 18% de los republicanos creen en la información que ofrecen los medios tradicionales estadounidenses y el 55% de los demócratas. De media, menos del 50% de la población estadounidense tiene confianza en los medios de comunicación tradicionales. O sea, tú fíjate que dos factores... Sí. Esa es la factura que le ha pasado a la prensa oficial toda la campaña que han seguido durante los últimos 4 años contra Donald Trump. Al final, los ciudadanos son perfectamente conscientes de cuáles son las, entre comillas, bajezas y defectos de Donald Trump.
Ellos quieren un gobernante que en un momento determinado tome determinadas medidas que a ellos les parecían más o menos bien. Y sin embargo, habiendo otros gobernantes anteriores, Obama, Clinton, que han tomado medidas mucho menos populares, sin embargo, han sido tratados con muchísima grasa por parte de los medios, mientras a Donald Trump se le negaba el pan y la sal. Entonces, eso ha generado durante 4 años un descrédito absoluto que se ha visto materializado. Esas encuestas que estás ahora citando, yo tuve conocimiento de ellas ya justo después de las elecciones porque eran absolutamente demoledoras. Si añades al problema que has citado de la publicidad, añades el descrédito acumulado durante estos últimos 4 años, realmente los medios tradicionales en Estados Unidos tienen un auténtico problemón. Ahora bien, es clave el ver cómo efectivamente hay un Congreso que en un momento determinado está velando por los intereses de la ciudadanía. No solamente por el hecho de lo que comentabas de ese informe en el que de algún modo están intentando evitar un monopolio informativo en Estados Unidos, sino también, llegado el caso, proteger los derechos de un medio que puede llegar a ser independiente si no se mete tanto en política como han estado durante los últimos años esos medios que ahora están en esa situación precaria. Es una maravilla ver cómo un Congreso, es decir, un Parlamento, un sitio donde se hacen las leyes, intenta regular y sobre todo intenta escuchar a quienes en un momento determinado pueden opinar de una forma libre y sobre todo tendente a salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos, como es el señor Greenwald. Greenwald es un periodista de primera magnitud, que con una libertad y un crédito, iba a decir la palabra acrisolado, ¿no? Durante años, es una auténtica maravilla. Fijaos, en España la diferencia que tenemos con un Parlamento cuyos integrantes, esos diputados, forman listas dentro de una lista de partido que elige un jefe de partido que aspira a ser gobernante, es decir, división de funciones, pero unidad de poder. Estos días atrás he vuelto a ver en Twitter, afortunadamente, programas de televisión de la Generalista que hablaban de esa separación de poderes. Bueno, pues en España, cada vez que escuchéis que no, pero si es que hay un gobierno y hay un parlamento, no. Es un parlamento elegido por el gobierno, es decir, por esos jefes de partido que se presentan a presidente y que crean esas listas de partido para que se nombren los parlamentarios que hagan las leyes en favor de lo que esos jefes de partido digan. Si no lo hacen, se les va a echar de la lista. Luego, lo que hay es una división de funciones, pero es unidad de poder. Y en el poder siempre el mismo. Completamente. Bueno, pues fijaos qué diferencia hay en Estados Unidos, donde esos congresistas representan a su demarcación y defienden los intereses, derechos y libertades de quienes le han votado en esa demarcación, independientemente de lo que quieran hacer en el resto de Estados Unidos. Esa es la maravilla que hay en Estados Unidos y que queremos para nosotros. De manera, Emilio, que si tienes algo más que añadir... No, creo que lo has sintetizado perfectamente, Alberto. Bueno, pues ya sabéis que os gusta la idea, que os gusta que podamos dividir España en 500, 400 circunscripciones, llamadas también mónadas, para elegir a nuestro representante, que legisle en favor de nuestra mónada, le dais al like. Que decís que no, que me gustan las listas de partido, que a mí me mola lo que hay, pues le dais para abajo. En cualquier caso... Una cosa, perdona, Alberto, decir, antes de que se nos olvide, que vamos a poner un enlace para cualquiera que quiera visitar el informe de la subcomisión estadounidense del Congreso. Lo pondremos en nuestro canal porque creo que puede ser muy ilustrativo. Sí, lo hará nuestro jefe, Alejandro Villalba, correcto, que se ha encargado de todo lo técnico. Que ya sabéis, aparte de para arriba y para abajo el pulgar, si veis que esto es interesante, difundidlo, divulgadlo, enviar enlaces, para que de algún modo vaya poco a poco calando esta idea de que no esté la mano del poder en todos los ámbitos de la sociedad española. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido una maravilla estar con vosotros. Gracias, Emilio, desde Marbella. Gracias a ti. Ya sabéis, todo esto ha sido posible también gracias al jefe, Alejandro Villalba, que es el que gestiona luego todo esto. Un fuerte abrazo, amigos.